Bueno, Eduardo, muchas gracias por abrirnos tu casa para entregarte el merecidísimo premio homenaje este año 2021. Y queríamos aprovechar para hacer un repaso de lo que ha sido tu vida, de lo que es tu vida relacionada siempre con el mundo del ciclismo. Antes que nada, buenos días, Eduardo. Buenos días y gracias a vosotros por el premio, ¿no? Es un honor recibir un premio así, sobre todo a una larga carrera, no solo como ciclista, sino también en los medios y en las actividades que siempre me han gustado hacer alrededor del ciclismo, la promoción, para que nuestro deporte, que nos ha marcado y nos ha enseñado muchas cosas, muchos valores, pues siga adelante, ¿no? Como ha ido siguiendo poco a poco, ¿no? Pues bueno, lo primero te voy a retrotraer a cuando tenías 10 años, ¿no? Que empezaste he leído a meterte un poco más en el mundo de la bici y creo que incluso hacías con unos amigos unas contrarreloj de 1 kilómetro, porque solo teníais una bici. Sí. Entonces, cuéntanos un poco esa historia para que la gente vea cómo empezaba el ciclista entonces. Pues en el barrio yo nací en Orcasitas y mis padres tenían una frutería allí en el poblado dirigido de Orcasitas, que estaba un poco más hacia la carretera de Toledo, ¿no? Donde está ahora el tanatorio, esa zona. Y entonces ahí, pues en la manzana, los amigos, el hijo del bar, el hijo de la mercería, el hijo del frutero, que era yo, pues éramos los amiguetes y jugábamos a todo, ¿no? Tenis, en la carretera nos pintábamos la pista y la bici era una de varillas, de aquellas de la época, y hacíamos contrarreloj a la manzana y así empezamos. Una vez uno tomaba el tiempo, otro hacía de ciclista, luego al otro le tocaba tomar tiempo y así empezamos, ¿no? Y hacíamos de todos los deportes. A mí me gustaba mucho los de velocidad, patinar, la bici, correr, siempre estábamos en danza, atropellando a las clientas de mi padre por la acera, que si patinabas a toda mecha pillabas una piedrecita y te caía las rodillas en carne viva. Bueno, esa fue la infancia, ¿no? Y mis amigos y la afición por moverte, ¿no? Por estar siempre activo. ¿Y cuándo te diste cuenta de que podías ser profesional de la bici? Y digo profesional porque iba a decir vivir de la bici entonces no era fácil ni siendo profesional, ¿no? No, yo no pensaba en... a ver, yo con 10, 11 años que ya empecé a competir, incluso la segunda carrera de mi vida fue el trofeo Chico Pérez, que era en mi barrio, en Aluche, en la calle Los Llévenes, me acuerdo, la meta estaba a menos de 1 kilómetro de mi casa, de donde vive actualmente mi madre todavía, pues seguía a Luis Ocaña, que era el Tour del 71, cuando se cayó yendo de líder, y yo lloraba cuando se había tenido que retirar, cuando ya había ganado a Edinburgh, ¿no? Pero aquello me parecía que era un sueño, ¿no? De un niño, digo, ojalá yo estuviera algún día en esas carreras que se narraban solo por la radio y te parecía que era, no sé, algo súper épico que te hacía emocionarte muchísimo. Y no lo pensaba, solo disfrutaba de mi deporte, o sea, veía que era muy difícil y quizás me di cuenta a lo mejor con el tiempo, ¿no? Cuando ya vas siendo más mayor, ya que sigues y llegas al campo sub-23, lo que era antes aficionados de segunda categoría, que tenía posibilidades, pero lo que tú dices, veía cómo estaba el ciclismo de aquella época, muy bajo, y mi padre ganaba más en la frutería. Yo digo, voy a seguir estudiando porque quería hacer farmacia y a seguir con la bici, pero mi respaldo en la frutería de mis padres, ir con él y ayudarles como hacía todos los viernes y sábados, que era cuando más se vendía, pues yo le ayudaba allí, porque de eso mis padres me dejaban entrenar a diario, todo lo que quisiera, pero tenía que echar una mano en los días que había más ventas, que eran los viernes y los sábados. Y en esa época me di cuenta que tenía posibilidades, que dentro de que éramos todos jóvenes, estoy hablando de Moliner Bereco ya, que fue mi único año. Donde coincidiste con que estaba Perico Delgado, Cabrero, Magro, Camarillo, todos fuimos Ocaña, ¿no? Ángel Ocaña, todos fuimos profesionales de aquel equipo y ganábamos todo.
Y a mí me tocaba trabajar todos los días, más que en un equipo profesional, porque la primera carrera de todas las que hacíamos en la Vuelta la ganaba Machín, el tío de Machín, del Emiratos Árabes. Y luego el día siguiente casi lo perdía, porque ya no podía el hombre, teníamos que ayudarle, y bueno, qué bonitos aquellos tiempos. Pero era un ciclismo en el cual pues, no se ganaba más en un trabajo normal. Pero en cambio, pasaste a profesionales en una edad sorprendente. Para ahora no, porque ahora pasan bastante jóvenes, pero para la época fue sorprendente que con 19 años sí. Pasaste a profesional y corriste la Vuelta a España. Pues sí, pues eso fue la labor de Mínguez. Él me vio en el equipo amateur. Mínguez había sacado equipo profesional el año anterior, en el 79. Estábamos en el equipo filial en el 79, este fue Moliner Bereco del que estamos hablando. Y me vio en un par de carreras trabajar, tirar del carro, siempre nos tocaba trabajar para alguien del equipo porque era un equipazo. Y dijo, este me viene fenomenal a mí para tirar del carro, por lo menos que aguanta. Y vio algo en mí y yo, claro, ni había hecho la mili, me iba a ir a la universidad. Y me ofreció pasar y dije, bueno, me la juego de todo por todo, pruebo un año o dos y me vuelvo a casa. Y mira, desde entonces me fue bien, me metió, bueno, corrí la Milán-San Remo, que hoy he estado viendo una estadística que estoy entre los más jóvenes que han acabado la Milán-San Remo, que todavía perdura, porque claro, una carrera de 300 kilómetros con 19 años, yo decía, madre mía, ¿esto qué es? Si no dormí. Pensando en el madrugón, que me decían que en la neutralizada por Milán había vías y que había caídas por el tranvía, que claro, había que atravesar toda la ciudad y luego se dan la salida, que ya íbamos a 40 y tantos por hora en la neutralizada y se ponen a 50 y atacando de salida y digo, pero ¿qué carrera es esta? No pretenderán llegar a meta, ¿no? Y bueno, pues fue una odisea, ¿no? Y bueno, me metí ahí, lo corrí antes la Tirreno Adriático, iba con los mejores, Mínguez me metió en la Vuelta a España y ganamos la Vuelta a España, la ganó Faustino Rupérez y me tocó trabajar casi 2 semanas tirando del carro desde el kilómetro 0. Y eso me curtió muchísimo, aprendí el oficio, aprendí muchísimo, porque primero se aprende el oficio trabajando y aprenden muchas cosas, ¿no? A manejar la carrera, a saber a quién tienes que dejar las escapadas, a quién no. Y aprendí mucho de Mínguez sobre todo, pero también de los veteranos del equipo, como era Miguel Marilasa, que hacía habitación con él. Me acuerdo que tenía una lavadora pequeñita, porque entonces nos teníamos que lavar la ropa a mano y yo le decía, ¿me dejas que meta ahí la ropa? Dice, si te portas bien, juvenil, me decía. Y bueno, y muchas anécdotas y muy bonitas de aquella época. Luego realmente hiciste una carrera deportiva espectacular, ganando etapas, 4 etapas nada menos en el Tour de Francia, y podemos decir que qué etapas y cómo las ganabas, porque ganaste etapas reinas. ¿Tú cuál recuerdas con más cariño y también con esa que dijiste, hoy he corrido como un superclase? Pues mira, antes de ir al Tour, que ya fui siendo un veterano con 25 años, corrimos el Giro. Acuérdate que Yemeas era un patrocinador que teníamos en Zor, que era italiano, entonces en Italia corríamos por delante con Yemeas y detrás Zor. Entonces íbamos al Giro y corrí Vuelta y Giro ya con 20 años y ya en mi primer Giro estuve a punto de ganar una etapa, que al final hice quinto, pero ya me di cuenta que esas carreras me iban bien y en el 83 gané la tercera etapa, creo que fue del Giro, la Terni Basto, era la etapa 269 kilómetros a 43 de media y la verdad que ahí me hizo, bueno, yo creo que de estas etapas imposibles de ganar, cuando has sacado al pelotón, sí, 3 o 4 minutos, pero tienes 80 kilómetros llanos y se ponen a tope en Italia, como iban en Italia, a 60 por hora y llegué con 20 segundos. Entonces aquello fue espectacular, o sea, yo ahora lo veo con la perspectiva del tiempo y lo veo súper difícil. Bien, es verdad que corrimos la Vuelta a España, aquella del 83 que ganó Inoli, yo hice sexto, venía al Giro como una moto, como decimos los ciclistas. Y luego, bueno, pues se nos dio muy bien ya aquel Giro y fue la primera gran etapa
a nivel mundial que te puso ya me puso, me dio a entender que esas carreras me iban muy bien, mejor que la Vuelta a España. Esa Vuelta a España, además, que tú viviste, ¿cómo recuerdas la remontada de Hinol? Pues algo muy raro, porque Hinol iba sufriendo todos los días, no estaba con los primeros, siempre perdía un poco de tiempo, y en esa última semana de la Vuelta, sobre todo aquella etapa de Serranillos, que salíamos de Salamanca, ya iban a tope, metiéndonos cuneta hasta que llegamos al Peña Negra, que era el primer puerto que se subía, como queriendo hacer la carrera dura. Recuerdo la bajada que hizo Fiñón al puerto del Pico, que estaba antes de Serranillos, que digo, parecía que se acababa allí la carrera, con lo ¿no? bien que bajabas tú, además. Sí, sí, no, pero yo me chocaba la velocidad con lo que quedaba todavía. Y claro, fue entrar al primer kilómetro sprintando detrás de Fiñón y seguir Hinol para arriba con el plato grande y sálvese quien pueda. Allí cada uno a su sitio. Ya no, solo recuerdo que fui hasta Ávila con 4 o 5, otros 4 o 5 delante y así, ¿no? Las cosas que hacía Hinol, ¿no? Que luego ya lo vi que seguía siendo así cuando fui al Tour en el año 85, que fue mi primer Tour. Ya con Reynolds, ya había cambiado a Reynolds. Y volviendo al Tour, ¿qué recuerdo de todas las etapas? ¿Cuál es tu favorita? Del Tour mi favorita es quizá la del Granón. Recordemos, es la victoria de etapa en el Tour fue más la alta, segunda. o la segunda, ¿no? Sí, fue la más alta durante muchos años, hasta que hubo una llegada en el Galibier, que ganó creo que Schleck, y entonces, pues como acabó 100 metros más alto que la del Granón, pues es la segunda. Pero aquel día, que fue en el 86, fue el día que Hinol y el ciclismo francés perdió. Desde el año anterior ya no ha ganado ningún francés. Hinol se vino abajo aquel día, que llegó a 10 minutos, y ya no ha vuelto a ganar ningún francés el Tour de Francia. Todavía lo están persiguiendo, o sea que fue un día histórico, ¿no? Negativamente para el ciclismo francés. No para ti, que saliste victorioso en una etapa tremenda, ¿no? Salí victorioso, pero sin cámaras detrás de mí, porque entonces no podían cubrir tantas diferencias, y entonces cubrían a Hinol, que ya se había quedado en el Izoar, a Lemon, que iba por delante, pues con unos minutos de ventaja, y yo sacaba 10 minutos por delante. Entonces, claro, no tenían la capacidad de cubrir esas diferencias. No es como ahora, que sí las pueden cubrir, hay muchos más medios, más aviones que vuelan, que transmiten la señal, y realmente no se me ve, nada más que imágenes grabadas del paso por el Izoar y los últimos 500 metros de meta, ¿no? Cosas que pasaban antes, no solo a mí, en el Tour pasaba frecuentemente. Otro cambio importante en tu vida fue que cuando parecía que tu carrera pues, podía haberse estancado un poco, de pronto apareció el proyecto de Manolo, buen amigo tuyo, porque sí. Hay que recordar que había sido preparador físico tuyo, ¿no? Sí, empecé a entrenar con él y con pulsómetros en el año 82, cuando hablamos ahora de ciclismo antiguo, pero allí fuimos innovadores, porque él empezaba a trasladar el método del atletismo al ciclismo, y yo era su conejillo de indias, y yo le iba diciendo, esto no va bien, esto sí, esto no, y entre los dos tuvimos un feedback muy bueno. Y nos reencontramos con el equipo de la ONCE. Eso es, que lo convertisteis, ese equipo que la gente puede pensar que nació ya súper equipo, no fue así. No. Y nació prácticamente con una de las claves, con tu confianza en apostar por ellos, ¿no? Sí, éramos amigos, él había sido mi entrenador y era mi entrenador desde hacía muchos años. Y fue un proyecto que yo al principio ni me lo creía, que la ONCE fuese a patrocinar un equipo ciclista profesional, por sus principios y porque a lo mejor tenía las ayudas, ¿no?, a lo que está haciendo ahora el ciclismo paralímpico, para ellos también, para el deporte para ciegos y demás. Y se veía como un poco raro, ¿no?, pero iba en serio. Yo estuve en las negociaciones. Incluso convencí a compañeros míos para que vinieran al equipo, ¿no?, el primer año. El primer año no nos admitía tampoco la Asociación de Equipos Españoles y había que negociar ir a las carreras individualmente.
Y el equipo realmente se convirtió en el mejor equipo del mundo en unos años, pese a que teníais enfrente nada menos que a Indurain. ¿Cómo te recuerdas tú aquellos años de, por un lado, una doble pregunta, de competir contra el ídolo del país, que llegaba, supongo, a situaciones complicadas, y por otro lado, cómo era competir con un gigante como Miguel? ¿Había cierto complejo de inferioridad o se corría de tú a tú? No, porque mis primeros años, a ver, corrimos el Tour ya con la 11 y el Giro, que corrí las tres grandes. Primero no nos admitieron ni en el Giro ni en el Tour en el 89, que fue el primer año. Pero ya el segundo año, por los resultados que teníamos, nos invitaron a hacer el Giro y el Tour. Y yo, como la Vuelta a España nunca había ganado nada, lo había hecho medio bien alguna vez, digo, me apunto a las tres. Y en el Giro lo hicimos muy bien, ganamos, yo creo que fue en el 91 ya, estoy hablando del 90, en el 91 casi ganamos las tres grandes por equipos, nos faltó el Tour unos segundos. Entonces, bueno, se nos dio muy bien, pero todavía no había aparecido Miguel. Miguel apareció en el 91. Sí, sí. Fue cuando ganó el Tour por primera vez y ya no dejó de ganarlo en 5 años. Entonces, el primer año, en el 90, que yo hice sexto en el Tour, fue mi mejor Tour, después de haber ganado una etapa y haber hecho también entre los 10 primeros en el Giro, pues gané una etapa, hice sexto, hice segundo en otra, quinto en otra, o sea que fue el mejor Tour de mi vida. Yo creo que en ese sentido estaba por venir Miguel Indurain, entonces nos codeábamos con Lemon, con Pedro. Lemon podía haber sido otro de los 5 ganadores de Tour, pero sabéis que recibió un tiro estando de caza y le partieron su vida deportiva. Y a partir de ahí vivimos la irrupción de Miguel, yo creo que con mucha satisfacción, porque la 11 era un equipo muy bueno en conjunto, pero nos faltaba pues un genio, un ganador, y nos faltaba Miguel Indurain. Entonces ya... Nos sobraba Miguel Indurain en el otro lado. Claro, pero eso, bueno, fue imposible. Y yo ahí acabó mi periplo en la 11 y luego el equipo de la 11 ya posteriormente fue cuando tuvo que enfrentarse más a Miguel Indurain. Yo pasé a Artiach, hice mis 2 últimos años en Artiach y ya estaba en otra batalla. Volviendo un poco al año 90 y 91, creo que es, cuando vosotros le ganáis la Vuelta a España a Indurain, también vivisteis una situación en el equipo peculiar, ¿no? ¿Recuerdas con sí, una lucha interna? ¿Tú cómo recuerdas aquellos días? Porque te tocó trabajar con el equipo dudando entre Melchor y entre Marino, ¿no? Sí. Y acabar de estar claro estaba claro quién era el líder, pero no quién era el verdadero líder del equipo. Pues a mí me costó irme de la 11 aquella Vuelta a España, porque era amigo personal. Manolo Sainz es padrino de mi hijo, teníamos una relación, amistad tremenda y aquel año yo le dije que se estaba equivocando, que mientras Melchor, Mauri, yo y muchos compañeros del equipo, realmente el 90%, en las reuniones, mientras Melchor estuviese de líder, no debíamos proponer atacar en las llegadas en alto con Marino Lejarreta, que debía de estar pendiente simplemente de los ataques de Miguel Indurain, que entonces sí que él respondiese a los ataques de Miguel Indurain y si pudiese le ganaba, pero no nosotros provocar un ataque para que se quedara Melchor. Y entonces ahí tuvimos una fricción, un enfrentamiento, el equipo con el director, que a mí, entre otras cosas, me costó que ya me fui del equipo aquel año. Tuvimos una discusión fuerte a nivel particular entre los dos y bueno, pues hasta ahí llegamos. Fueron 3 años bonitos. Ese año luego Manolo reconoció que se había equivocado, fue el año de Melchor, había que respetar al líder. Yo eso lo aprendí cuando era un niño, cuando mi primera vuelta que disputas que trabajar para tu compañero que va primero, que se lo ha ganado en la carretera, hasta que no se ha quedado, no lo ha perdido, es lo que te enseña el ciclismo. Entonces a mí no me chocaba esa idea de, estando en el propio equipo, atacar
cuando un compañero va de líder, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de la idea romántica de hacer las tres grandes? Pues muy bonito, pero muy cansado. El primer año lo hice porque quería hacerlas, a ver qué se sentía. El segundo año, que fue el 91, la vuelta la hice por obligación, le pedí a Manolo que no quería hacer la vuelta para hacer mejor el Giro y mejor el Tour, que nunca lo había hecho, porque en la vuelta realmente me habían dado tantas oportunidades y no había aprovechado ninguna, que digo, voy a ver si hago con más fresco el Giro y más fresco el Tour, que son carreras que siempre le he sacado resultados, y viendo que en el Tour había hecho sexto el año anterior, y no me lo concedió. Entonces también todas estas pequeñas causas propiciaron que saliera de la 11 a nivel deportivo, y hubo más circunstancias de amistad también, rotura de amistad, y entonces fue la segunda, me resultó muy cansado, ¿no? Empalmando 2 años las tres, pero bueno, hice buenos puestos, hice el 10, el 11 y el 10 en las tres. ¿Cuánto peso perdías cuando acababas esa locura? No perdía, me mantenía. Lo que pasa que soñaba con una isla desierta y una sombrilla. Entonces yo digo, esto ya debe de ser malo, porque estaba, o sea, correr el Giro después de la Vuelta a España era muy duro, era peor que hacer el Tour, porque había una semana entre una y otra y la utilizabas para el viaje y se te ponían las piernas hinchadas de no continuar con la actividad que estabas acostumbrado, y empezabas muy mal el primer día del Giro y necesitabas 200 kilómetros para volver a la normalidad, y se te hacía muy duro. La última semana ya los sueños te venían con irte de vacaciones, pero eran 40 y tantos días compitiendo seguidos. ¿Cuál es el recuerdo más triste que te dejó tus 14 años de ciclismo profesional? No los recuerdas. Los días malos, cuanto antes los olvides, mejor. Algún día de mucha presión, no rindes. En Artiach, por ejemplo, en mi primer año en la Vuelta a España no rendíamos ninguno del equipo, teníamos las bicis como mal hechas, estaban un poco torcidas, te dolía la espalda, nos pasaba a todos, y nos decía el director, es que el patrocinador se va a ir, y yo fue una Vuelta a España que iba todo el día haciendo grupeto, y decías, es que no puedo, o sea, y cuando no puedes te dan ganas de llorar. Y si el director encima te viene con presión, entonces yo ahí es el día a lo mejor que recuerdo de que esa presión me iba a hacer abandonar, digo, es que me voy a mi casa, ¿no? O sea, si no puedes, luego ya afortunadamente de mitad de temporada para adelante, solucionando el tema de las bicis, fuimos a mejor. El año siguiente nos metimos a correr el Giro de Italia y ya no gané etapas, pero estuve escapado. Estuve en la etapa reina también ahí siendo protagonista, allí por el Pordó y de la Marmolada y todo, que era mi terreno, y que disfruté de la bici, ¿no? Quizá lo dejé precipitadamente porque luego ya no encontré en España un hueco, y antes no se estilaba ir fuera. Sí, porque además con 33 años... Ahora somos unos bebés, ahora me quedarían 7 años, hasta los 40. Conmigo 5, porque encima tú te cuidabas. Mira a Alejandro, sí. con 40 años el nivel que tiene, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que me hubiera ido a un equipo italiano, ¿no? De hecho hizo mis gestiones con Claudio Capucci, que me llevaba muy bien, me sigo llevando bien con él en el Carrera, pero el Carrera no le encajaba, también estaba perdiendo el patrocinio, iban a menos, y ya no hice más gestiones. Y en España pues ya nos conocíamos todos y no me querían fichar. Porque tú otra cosa no, pero podías hacer una comparativa de directores, porque sí. Estuviste con Echavarri, con Manolo, con Carrasco, no sé si con Linares. Con Linares también, en Teca, sí. ¿Y con quién te quedarías? No sé si te pongo en un gran compromiso. Bueno, cada uno tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, como tenemos todos. Entonces, pues de Mínguez a lo mejor me quedaría con que para leer la carrera era el mejor, a lo mejor de todos. Echavarri era como el más
listo, más inteligente, ¿no? Con enfocar hacia el Tour de Francia su carrera ciclista. Pues con Linares a lo mejor, bueno, que el trabajo en equipo era bestial, ¿no? Hacía a lo mejor cosas increíbles con el equipo porque tenía un equipazo. En aquella época el TECA éramos 30 corredores, teníamos autobús, era la 11 de mi época de los 90, pero un equipo adelantado. Con Kelme era un equipo más pequeño, solo estuve un año y Fabio Parra hizo tercero en el Tour con nosotros, había que apoyarle para que al final iba justito por el llano y mi misión fue que no se quedase cortado, ¿no? Y bueno, pues de cada uno aprendías alguna cosa, cada director es diferente y bueno, pues un poco vas sacando conclusiones de tus directores y de lo que la experiencia que tienes, que al final en el ciclismo de nuestra época tu autonomía te hacía tener éxito o no estabas tan dirigido como ahora, ¿no? Que con el pinganillo que muchas de tus escapadas lo mismo. Sí, eran propias. Por el pinganillo de ¿pero tú dónde vas? No, porque en el Tour, en el Giro es tan difícil controlar las carreras que cuando no tienes un líder que puede ganar, que solo lo tienen 1 o 2 equipos, el resto es libre de hacer tus pinitos, ¿no? O por lo menos yo lo veo así, por eso muchas veces se equivocan los equipos, controlan tanto la carrera la primera semana, luego van perdiendo oportunidades y la última semana es cuando se abre la carrera, cuando ya han perdido todo, ¿no? Pero vemos un ciclismo más aburrido porque todo el mundo va a que nadie se escape, salvo que los jóvenes que vienen ahora tengan esos impulsos que nadie les puede contener y veamos ciclismo antiguo, de a la antigua usanza. Y del ciclismo de hoy, ¿qué ciclista crees que se parece más al Eduardo Chozas de mediados de los 80? Me comparan con De Gent, ¿no? Thomas De Gent, ¿no? Que se escapa mucho. Yo creo que era más escalador que él, ¿no? Que subía más y mi elección eran etapas de alta montaña, que es donde no te puede controlar un pelotón. Thomas De Gent yo creo que es más rodador y muy fuerte. Pero yo subía algo más, me defendía como mejor en alta montaña y eso me hacía que todas las etapas, casi todas, que he ganado en las grandes vueltas hayan sido en alta montaña. Ahora podemos disfrutar de tus comentarios en Eurosport. ¿Cómo te sientes en esta etapa de comentarista? Que bueno, que tenemos que decir que empezó, que casi llevas más años de comentarista que de profesional de la bicicleta. Pues desde el 94, que debuté el año después de dejar de correr en F Radio, en la Vuelta a España, y acto seguido sustituí al malogrado Luis Ocaña, que era mi ídolo. Yo jugaba las chapas con él y estaba con José María García en la COPE. Se suicidó, escuela, ¿no? Claro, se suicidó justo al acabar la Vuelta a España, que yo hablaba con él todos los días, porque a mí estar con Luis Ocaña se me caía la baba, aunque ya había corrido y tal, porque empecé casi a correr y soñar en el Tour con él, jugando a las chapas, y fue un palo gordísimo. Y entonces José María García me llamó, ya estuve 10 años en la COPE, luego en Onda Cero, siempre con él, y siempre haciendo cosas con los medios de comunicación hasta que llegué, bueno, estuve en ciclismo a fondo un montón de años también, escribiendo y acercándome al gran aficionado, al cicloturista y todo, y siempre me ha gustado, ¿no? Hasta que dar mis consejos, ¿no? a todo el mundo, ¿no? Que monta en bicicleta, sobre todo los jóvenes, que son los que más lo pueden aprovechar para llegar a la élite. Y siento que puedo transmitir esas enseñanzas y enseñar cómo funciona el ciclismo con las tácticas, qué está pasando cuando ves los movimientos en el pelotón. Y siempre he querido ser didáctico, ¿no? En Eurosport llevo ya más de 10 años, que pasa muy rápido el tiempo, y es lo que intento, que el que lo está escuchando sepa comprender el ciclismo y vaya entendiendo sí, por qué se mueve el pelotón así, por qué tiran unos, por qué a veces que parece que no hace viento está haciendo viento de lado, y cómo se corta la carrera o cómo se defiende para que no se corte, si se abre el pelotón o se mete cuneta a voluntad de los equipos. Pues todas esas cosas
que te ayudan a entender mejor el ciclismo y te ayudan a quererlo más. Eduardo, aprovechando tu faceta de comentarista, pues que estás súper al día de todo lo que ocurre en el ciclismo profesional, vamos a hacerte algunas preguntas para ver si nos ayudas a ver el futuro cercano del ciclismo. Pogačar, ¿será una época larga? Yo... ¿5 Tours le ves en las piernas? Hombre, desde luego tiene unas capacidades tremendas, ¿no? Es un corredor muy joven, muy completo, que tiene unas capacidades, como se ve, tremendas. Yo me imagino, porque en esto del deporte y todo en la vida no es solo llegar, sino lo que más te cuesta es mantenerte, ¿no? Ahora tiene toda la capacidad de entrenar, todos los parámetros que hoy se pueden medir, que cada vez están llegando los chavales, ¿no? Desde junior, muy entrenados, muy controlados. Y yo muchas veces digo que eso psicológicamente, cuando te quemas, no te quemas físicamente, porque el cuerpo se adapta, pero la mente no. La mente te cansas de trabajar metódicamente, que es durísimo. O sea, los entrenamientos medidos que tienes que sufrir detrás de nada, porque en competición te diviertes, pero entrenando no te diviertes, eso es durísimo. Yo lo peor que recuerdo es entrenar con métodos de estos, que he sido un innovador con Manolo Saiz, con las series, ¿no? Sobre todo las que tienes que subir por encima del umbral, en una cuesta que la haces 10 veces tú solo, luchando contra ti mismo. Claro, eso hay que mantenerlo durante el tiempo y eso cuesta mucho a nivel del coco, ¿no? Es decir, eso es tan duro que cuidado con los que empiezan muy jóvenes, que ya han hecho un gran trabajo cuanto antes lo hacíamos más tarde, a lo mejor a los 22 años, y eso hay que verlo, ¿no? Pero condiciones tiene, y si le llevan tranquilo yo creo que lo puede conseguir, ¿por qué no? Y el peligro de los jóvenes que están apareciendo, pues es eso, ¿no? Que ya están dando su máximo rendimiento muy jóvenes. Yo me acuerdo de corredores que venían de la URSS y de la Alemania del Este, que andaban muchísimo más que nosotros, porque nosotros éramos niños, que no entrenábamos todavía, nada más que competíamos, nos divertíamos, no teníamos estos planes de entrenamiento que tenían ellos, que entrenaban antes de desayunar. En ayunas desayunaban, se hacían 5 horas y volvían a entrenar por la tarde. Claro, eso a un chaval de 18 años andas muchísimo, pero luego te pasa factura. Cuando tienes 25 años no puedes más, no puedes hacer eso, porque no eres capaz psicológicamente. Con eso hay que tener cuidado con los jóvenes, que al principio se tiene esa capacidad, pero claro, se pasan en una carrera deportiva de 15 años o 20 o las de Alejandro Valverde, que lleva un montonazo, pues yo creo que hay que ser feliz. Y me refiero a que ser feliz sin tanto control. Muchas veces Alejandro no ha llevado pulsómetros, ni ha querido mirarlos, ni potenciómetros, y ha querido sentirse libre en la competición, ¿no? Y si vas siendo un robot, eso te pasa factura. Yo ahí pues tienes que tener cuidado con eso. Los que le llevan, me imagino que eso lo tienen que controlar, porque yo creo que con el entrenamiento y con el esfuerzo no te quemas físicamente, te quemas mentalmente, como no tengas parones, porque se pasan años malos y muchas veces por eso está también la familia de por medio, estás todo el año fuera de casa, tienes problemas familiares, tienes hijos, tienes tu familia, tú estás lejos y eso también afecta. Pero bueno, es algo que también tienes que superar como ciclista profesional. Pero creo que tiene materia porque sube bien, es regular, va contra lo muy bien, o sea, es muy completo. Incluso cuando una carrera se afronta a una clásica, ahí le ves delante. No solo le falta ser rápido, pero está ahí. Y sobre el ciclismo español, ¿tú crees que estamos en la puerta de una pequeña o larga crisis el día que Mikel ya no
que ya empieza a ser mayor y Alejandro lo deje, quizá pueda haber un bajón. Bueno, ahora mismo lo está viendo, si nos comparamos la década pasada, ¿no? Con Purito, con Alberto Contador, con Alejandro, con tal, con Freire, fíjate, con Samuel Sánchez, es que hemos tenido una década prodigiosa, yo diría casi 2 décadas, ¿no? De ciclistas que han sido los que mejores resultados han conseguido de la historia del ciclismo español. Claro, eso es difícil mantenerlo. Y habrá rachas pues que sea más difícil, pero seguro que va a volver, ¿no? Porque el ciclismo es un deporte que es tradición en España y que si siguen subiendo como están haciendo ahora los equipos como Caja Rural, Ken Pharma, equipos profesionales, no World Tour, necesitamos muchos equipos profesionales, Es la verdadera cantera. que es la cantera, es decir, es donde ahí llegarían los futuros corredores jóvenes, se formarían, tendrían sus oportunidades y luego pasarían a un World Tour. ¿No? Yo creo que el World Tour tiene la UCI que ver y volver un poco a los años 90, donde corrían solo los 15 mejores equipos por el ranking y luego se invitaban a las grandes vueltas a 7 equipos que eran de segunda categoría, pero que daban mucho movimiento a las grandes vueltas. Ahora ya, pues alguno hay que dejar fuera, en Italia, en España, en Francia, y entonces eso no ayuda a que salgan nuevos equipos. Por ahí va el futuro, yo creo pero yo confío en que vuelva a haber pues, corredores como Freire, como Contador, como Alejandro, como yo, como Marino Lejarreta, como otros, con los de mi época y los de la generación siguiente que han sido muy buenos, muy buenos. Y una última pregunta, Eduardo. Tú llevas más de 40 años por y para el ciclismo, impulsándolo. ¿Qué te gustaría hacer en los próximos años relacionado con el ciclismo? ¿Qué te haría ilusión? Bueno, ahora mismo sabéis que he pasado un momento difícil de salud en la que las fuerzas como que me han abandonado un poco. Espero ir recuperándome. Ahora mi labor la veo... Otra etapa reina, sí, sí. Entonces ahora mi labor la veo pues un poco siguiendo en la dinámica de explicar... Sí. Un poco didácticamente con mi labor que hago en los medios de comunicación, mi pequeño granito de arena que hacemos con el equipo amateur que gestiona mi hermano, aunque yo he hecho un cable buscando patrocinadores con lo difícil que es, época de pandemia, y que tenemos a gente muy joven que pasa de junior a sub-23 y... Ese pequeño grano yo siempre digo que es de lo que vive el verdadero ciclismo. Sí, luego... Un pequeño grano que ponéis vosotros, otro pequeño grano en Extremadura, otro en Euskadi... Claro, sí, luego al final estos chicos, tú lo que quieres es que lleguen a un equipo profesional y sigan adelante, ¿no? Entonces eres el eslabón de la cadena, un eslabón que en el ciclismo es perdido para el que lucha en favorecer esto, porque no hay derechos de formación ni hay nada, y todo lo que hace el club ciclista con cadetes, juniors, sub-23, se lo lleva el primer equipo profesional y no aporta nada para que la gente de toda la vida que está trabajando, que hay muchos clubes así, sin percibir nada, pues esté siempre luchando, sacando lotería, ¿no? Para vender, para hacer el equipo. Buscando un coche más barato. Sí, sí. Entonces, eso es un poco todavía lo que le queda al ciclismo, yo creo, y no sé si a otros deportes. Sí, sí, en esa categoría, sobre todo aquí en Madrid, con el equipo que tenemos en la Peña Ciclista, es un eslabón para que continúen, porque hay muy pocos equipos sub-23, ¿no? en Madrid, por ejemplo, y cuesta sacarlos adelante y de ahí te los quitan luego enseguida, que estamos deseando que se los lleve el Caja Rural o el Lizarte o tal, porque son buenos, ¿no? Y ya van a un filial para poder seguir hacia adelante, ¿no? Y no nos olvidamos que cuando ya tu salud y la pandemia lo permitan,
pues ese campus que para muchos es el mejor de España y si no el mejor debe ser el más antiguo. Sí, porque al final yo cuando dejé el ciclismo profesional siempre he estado haciendo, fomentando el ciclismo en estas marchas que hacíamos de mountain bike, donde se han iniciado muchos niños en la Comunidad de Madrid. El circuito Actívate, Ahí iba yo de guía. ahí vas tú de guía, lo empezamos con bike, con bike, que fueron los que me enseñaron a llevar grupos, ¿no? Yo aprendí de cómo lo hacíais, lo que pasa que luego le dimos continuidad. Trabajé en Deporte y Vida, que es una asociación que en la Comunidad de Madrid hicimos, yo era el coordinador del programa Discoboro y hacíamos escuelas deportivas en pueblitos de la Comunidad de Madrid que no tenían presupuesto. Y conseguí hacer 36 escuelas de mountain bike y otras tantas de otros deportes, porque el mountain bike era más complicado. Y de ahí los llevábamos al circuito Actívate con autobuses. Y luego ya lo ampliamos a que vinieran más, estuviera abierto para todas las familias, venían padres. El padre cogía la ruta larga, el niño la ruta corta. Y luego hacíamos sorteos y era muy divertido. Y ahí luego vinieron niños que habían comenzado ahí, competían y eran campeones de Madrid, que luego tuvimos los equipos en IPESA, de Junior, en Sub-23, que aquello fue un follón, pero muy bonito de hacer, que estuve como 7, 8 años con aquello, una locura. Pero me decían, yo empecé en el circuito del Escorial con mi padre y era campeón de Madrid ya y estaba en mi equipo, ¿no? Y yo digo, joder, pues mira qué alegría, ¿no? Porque era de lo que se trataba, de fomentar esto, claro. Y otros que no, que han amado el mountain bike o el ciclismo, pero porque les han enseñado rutas. Y luego tu campus en Calpe. Luego los campus, que eso era una forma de llevar el ciclismo profesionalizado a un cicloturista. Es decir, enseñarles a circular, educación vial, vamos a ir de 2 en 2, vamos a enseñaros a que vayáis con un coche de apoyo protegidos, que vosotros lo transmitáis a vuestro club, que os llevamos la ropa para que os pongáis el avituallamiento, os tratemos como un profesional y vosotros sois cicloturistas o gente joven, ¿no? Que también ha venido para aprender con charlas de salud, de entrenamiento. Creo que eso ha sido un invento. Creo que luego ya hay más campus y demás, pero es que hace muchísimos años que fue el primero. Hemos hecho el año pasado las bodas, no sé qué son, bodas de plata, ¿no? 25 años del primer campus y es una cosa de la que me siento orgulloso y que sobre todo tengo muchos amigos de ahí que han repetido en la mayoría y que es una cosa que fomenta la amistad y que a través de la bici que ayuda a aprender también, ¿no? Porque en el cicloturismo lo que ves muchas veces es que no saben ir de 2 en 2, como se entrena la gente que está todo el día en la carretera y entonces pues eso es importante. Ya de entrada la seguridad vial es lo más importante que puedes enseñar. Pues no solo de eso te tienes que sentir orgulloso, te tienes que sentir orgulloso de llevar 4 décadas y lo que queda siendo un puntal del ciclismo español. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros, que nos une una amistad tremenda y nada, pues a seguir promocionando el ciclismo todo lo que podamos entre todos.